Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar un día más en Puente 3. Seguimos aprendiendo colectivamente a jugar Shatterpoint, ¿vale? Y hoy en este segundo día de la guía vamos a hablar sobre las unidades, comprender todas sus cartitas y las reglas, y también cómo construimos las listas, o como veremos que se llama, Strike Teams, ¿vale? Bueno, lo primero. Todo el conjunto de nuestras miniaturas, ¿vale? De nuestras unidades, se llama Strike Team. Y el Strike Team está dividido, está conformado por dos grupos. Cada uno de ellos se va a llamar una Squad, ¿vale? Son los nombres en inglés, la verdad, no sé muy bien cómo son en español. Ojalá encontrar el documento para poder traer los dos nombres, pero por ahora lo conozco en inglés. Como vimos en el anterior video de la guía, en el que explicaba de modo general cómo se juega y cómo se gana a Shatterpoint, vimos que las distintas unidades tienen distintas categorías, ¿vale? Tenemos como el personaje principal, tenemos el secundario, tenemos los de apoyo o de support, ¿vale? Estoy ahora mismo en pantalla en una de las múltiples páginas web que hay para crear Strike Teams, ¿de acuerdo? Y como veis, he seleccionado todas las miniaturas del bando de la luz de la caja básica. Entonces no nos vamos a complicar mucho el día de hoy para hablar sobre este punto. Entonces, vemos que Ahsoka Tano es una unidad principal, Bo-Katan es secundaria, los mandalorianos del clan Kryze son de apoyo o de support, ¿de acuerdo? Y lo mismo con Anakin, es principal, Capitán Rex es secundario y los Clone Troopers de la 501 son de apoyo o support, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros lo que primero tenemos que hacer siempre es elegir un personaje principal, ¿vale? Este personaje principal va ligado a un coste de Squad Points, que es lo que nos va a marcar cuántos puntos disponemos para incluir otras miniaturas, otras unidades en ese squad. Por ejemplo, Ahsoka Tano cuesta 8 puntitos. Es por eso que podemos meter una secundaria de 4 y un support de 4, ¿vale? En el supuesto caso de que salga una secundaria de 5 puntos, tendríamos que meter una de support de 3 puntos, ¿vale? Por otro lado, Anakin Skywalker cuesta 7 squad points, por tanto únicamente vamos a poder meter combinación de 4 o 3. Por ahora no hay ninguna carta que cueste 5, ninguna carta que cueste 2, por tanto serían 4 puntitos para el Capitán Rex y 3 puntitos para los Clone Troopers, ¿vale? ¿Dónde vemos esto en la carta? Aquí. Esta es la carta, una de las cartas principales de los operativos. Aquí en el lado izquierdo vamos a ver cuántos squad points nos permite incluir el personaje principal que estamos metiendo en nuestro Strike Team, ¿vale? A continuación tenemos un dibujito que hace referencia a la era. La era son como los dos grandes momentos temporales en los cuales está un poco por ahora dividido Star Wars. Tenemos la época de la República, que es este dibujito que tenemos aquí, y el otro que podemos tener sería el de la era del Imperio o de los rebeldes. No sé muy bien cómo lo van a llamar, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, esto nos delimita qué otros personajes, qué otras unidades vamos a poder meter en la squad en base a la era de nuestro personaje principal. Es decir, como hemos metido a Ahsoka Tano, que tiene la era de la República, únicamente vamos a poder incluir en su squad otras unidades que compartan la misma era. Entonces aquí Bo-Katan vemos que también es de la República y los dos mandalorianos también son de la República. ¿De acuerdo? Así de simple. Ahora, cuando saquen los rebeldes, que son de otra era, ¿podremos meter la otra squad de puro rebelde? La respuesta es sí, ¿vale? Todo nuestro Strike Team no tiene por qué ser de la misma era, pero sí que toda una squad debe ser de la misma era, ¿vale? Veremos más adelante, cuando empecemos a analizar todos los personajes y todas las unidades que podemos incluir, que hay algunas que comparten era. ¿Por qué? Pues porque en las series, en los libros y en las películas se pueden encontrar en distintos momentos temporales. Por ejemplo, el nuevo Vader, que acaba de salir bien reciente, él tiene tanto la era de la República como el del Imperio. ¿De acuerdo? Es muy flexible, lo podemos meter en cualquier squad que queramos jugar. ¿De acuerdo?
El otro punto importante de esta carta es este numerito de aquí, ¿de acuerdo? Este símbolo representa la fuerza y el número, pues cuántos puntos de fuerza va a sumar este personaje, esta unidad, a nuestro pool, a nuestro grupo o conjunto de puntos de la fuerza. A día de hoy, solamente personajes principales suman fuerza, ¿de acuerdo? Anakin, aquí vemos que suma 4, Ahsoka suma 3. Por tanto, tendríamos 7 puntitos para poder gastar durante ciertas fases de la partida. Luego veremos para qué se utilizan estos puntos de la fuerza, pero son muy, muy importantes. Más cosas importantes. Bueno, tenemos el arte de la unidad que estemos jugando. Luego tendremos el nombre de la unidad concreta que estamos usando, ¿de acuerdo? En este caso es Ahsoka Tano Jedi No More. Y debajo tenemos el nombre principal, el nombre único, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? Porque vamos a encontrar que un mismo personaje va a tener distintas representaciones en el juego. Un caso claro es Ahsoka. Actualmente hay 2 Ahsokas en el juego. Está la Ahsoka Padawan, que aparecería aquí, Ahsoka Tano Padawan, y esta, Ahsoka Tano Jedi No More. Pero las dos comparten el nombre único de Ahsoka Tano. ¿Qué implica esto? Que no podemos tener 2 personajes, 2 unidades jugando en el mismo momento, en el mismo Strike Team, que compartan el mismo nombre único. Nunca vamos a poder tener 2 Ahsoka Tanos en la mesa, únicamente una, ¿de acuerdo? A continuación nos dice qué tipo de unidades, como hemos visto es principal o primary, ¿de acuerdo? En inglés. Y este dibujito de aquí, que es pues el típico peoncito de los juegos de mesa, nos indica cuántas miniaturas compone esta unidad. En el caso de Ahsoka Tano es 1, pero si nos vamos a los mandalorianos, veremos que vamos a tener 2 miniaturas, 2 unidades, dos peanitas con sus miniaturas encima, ¿de acuerdo? Que van a componer esta unidad, ¿vale? Eso va a ser importante también porque se van a manejar de modo distinto y van a compartir ciertos elementos como las habilidades, el perfil, las heridas, etc. Y de esta parte de la cartita ya tenemos toda la información. El otro parte de la carta. Aquí de nuevo tenemos el mismo nombre, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, esta carta mide 4 por 6 centímetros, es bastante grande. Toda esta parte de acá van a ser las habilidades. Dependiendo del personaje tendrá más o menos habilidades y de un tipo u otro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de habilidades? Bien, por un lado tenemos las activas, que es este dibujito de aquí, de un círculo con una flecha apuntando hacia abajo o hacia el centro del círculo, que son las activas. Las activas solamente se pueden usar únicamente durante la activación de la unidad que estemos activando, ¿de acuerdo? Y siempre, siempre, siempre van a costar fuerza, ¿vale? Entonces, vimos antes que Ahsoka Tano sumaba 3 puntitos a la fuerza y Anakin sumaba 4, pues esta habilidad, si la queremos gastar, nos va a costar un punto de fuerza. Tenemos que restar 1 a nuestros 7 de fuerza que tendremos en la mesa, ¿vale? Y tendrá un efecto. Normalmente los efectos son gratuitos a nivel de acciones, salvo que ponga específicamente action, ¿de acuerdo? Si pone action, empieza así el texto, sí nos va a contar como una de las 2 acciones que podemos hacer con todos los operativos, con todas las unidades. ¿Bien? Entonces, la activa se puede utilizar durante la activación, en cualquier momento que queramos, de la unidad que estemos activando. Esta, que son como 2 flechas creando un círculo, son las reactivas. Las vamos a poder utilizar cuando se dé una situación concreta en la partida, ¿de acuerdo? El texto lo va a explicar y algunas veces van a tener un coste de fuerza también. Por tanto, obvio, a mayor puntos de fuerza que nos cueste, seguramente sea una habilidad mucho más fuerte. ¿Bien? Luego tenemos las innatas. Vamos a ver un personaje que tenga innatas. Este es el símbolo de innato, ¿de acuerdo? Es un círculo partido por la mitad por una línea horizontal. Las habilidades innatas, normales, básicas, son como unas habilidades pasivas que siempre están en funcionamiento, ¿de acuerdo? Siempre se pueden utilizar. A diferencia de las activas y las reactivas, que únicamente le vamos a poder usar una vez por turno, ¿de acuerdo? Estas innatas, simplemente pues, se tiene que dar la condición que aparezca en el texto y la podremos aplicar, ¿de acuerdo?
Asimismo, hay otros dos tipos de habilidades innatas, que son especiales. Las habilidades innatas tácticas, ¿de acuerdo? Que sería este simbolito de aquí, que es un círculo con una cruz en el medio, con un símbolo de más en el medio. Eso significa que al inicio, cuando estemos activando a esa unidad, inmediatamente tenemos que aplicar esa habilidad innata táctica, ¿de acuerdo? La parte buena es que la propia cartita de la unidad nos lo va a recordar. Aquí aparece este símbolo, por tanto, en cuanto saquemos esta cartita, vamos a recordar que tenemos una habilidad táctica innata que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y el otro tipo de habilidades innatas especiales son las de identity o de identidad, imagino que será la traducción, que es este símbolo de aquí, que es un círculo dividido en la mitad, pues como con una medalla, ¿no? De estas de combate que se suelen poner. No sé muy bien. Seguramente cada uno veremos una cosa distinta. Y bueno, como las otras habilidades innatas, son habilidades pasivas que están ahí y que cuando se dan las ciertas circunstancias, la vamos a poder utilizar. Por ejemplo, en el caso de esta de Ashoka, que se llama Fierce Protector, dice que cuando un enemigo hiere a un aliado, pasa algo. ¿De acuerdo? Entonces va a haber algo que va a desencadenar que podamos utilizar esa habilidad. Estas habilidades de identidad innatas, bueno, entiendo que van a ser muy, muy especiales de cada operativo, de los principales. No todos las tienen, ¿de acuerdo? Y es muy importante, pues, lo bueno de tener estas cartas delante es que vamos a tener muy presentes siempre estas habilidades y no olvidarnos de ella. Vale. El otro punto importante de este lado de la carta son estos dos puntitos de aquí, esta esquina a la derecha. Tenemos un símbolo rojo y un número a la derecha. Esto es la estamina, ¿de acuerdo? No sé cómo lo han traducido al español, energía, imagino, pero bueno, estamina. Estos son el número de hits, de daños, que va a poder aguantar este operativo, esta unidad, y cuando llegue a 0, vamos a perder un punto de durabilidad, que es este de aquí. ¿Vale? Como explicaba ayer, cuando llegan a 9, en este caso con Ahsoka, o superan el número 9, la unidad se va a considerar que está herida. Y eso va a afectar a ciertas cosas, ¿de acuerdo? Va a afectar al control de objetivos, va a afectar al tipo de habilidades que puede utilizar, va a afectar al coste de la fuerza para utilizar algunas de sus habilidades, etc. Después, este elemento que es la durabilidad, ¿de acuerdo? Va a indicar como las vidas que tiene este operativo. Es cuántas veces vamos a tener que reducir la vida o cuántas veces va a tener que recibir al menos 4 daños para que de verdad esta unidad sea retirada de la mesa. ¿De acuerdo? Por tanto, son como 3 vidas distintas que tiene Ahsoka Tano y por tanto es una unidad que va a aguantar mucho en mesa. Si nos vamos, por ejemplo, a los mandalorianos, vamos a ver que tienen vida o durabilidad 2. Por tanto, no van a aguantar tanto en mesa, tienen menos estamina, así que con 7 daños que les hagamos, ya le vamos a quitar un puntito de durabilidad y eso va a hacer que sean retirados de la mesa mucho antes y sean perjudicados en sus habilidades, sus acciones, mucho más. ¿De acuerdo? Y la última parte que tenemos que analizar de estas cartas de unidad son las etiquetas o tags, que son estas palabritas que aparecen aquí en la parte de abajo a la izquierda. Estas etiquetas lo que marcan son grupos de unidades, ¿de acuerdo? Que van a poder beneficiarse de habilidades aprovechando pues, que estén cerca o aplicando efectos. En el caso de Rex, vemos que es parte de la 501, que es un Clone Trooper y que es parte de la República Galáctica. Pongamos un ejemplo. Rex tiene una habilidad, Get a Move On, Soldier, en el cual al inicio de su activación, ¿vale? Cuando empezamos a activar a Rex, puede elegirse a sí mismo o a otra unidad aliada de la República Galáctica para que en este caso hagan un dash y puedan ganar un token para protegerse más. Pongamos así, luego ya explicaré qué es eso. Si no tiene otra unidad cercana de la República Galáctica, va a perder un poquito de valor, solamente se va a poder elegir a sí mismo. Recordemos entonces algo importante que no hemos mencionado antes además. El líder de cada squad va a ser el que va a marcar de qué era podemos meter el resto de unidades en esa squad. Pero la otra squad puede ser de otra era completamente distinta.
No es necesario que sean de la misma era. Ahora bien, dentro de las eras hay buenos y hay malos. No hay ningún limitante en ese sentido. Podríamos perfectamente poner a Vader aquí, que es del Imperio. Bueno, comparte las dos eras. Podemos poner a Vader acompañado de Bo-Katan y acompañado de unos droides B1. Entonces tendríamos tres personajes, tres unidades de muy distintas, con distintas etiquetas, que van a poder ser jugables, pero seguramente al no compartir etiquetas no van a poder maximizar todo su potencial en la mesa. Por tanto, ¿qué es lo mejor? El tiempo lo dirá. Ahora mismo el análisis es que hay personajes que son muy independientes, no necesitan compartir etiquetas, no necesitan incluso gastar la fuerza, son autónomos por sí mismos, y otros que son muy buenos cuando están cerca de unidades que comparten sus mismas etiquetas. Por ejemplo, los Clone Troopers. Los Clone Troopers cerquita de Anakin y cerquita de Obi-Wan son muy buenos porque entre sí se comparten un montón de etiquetas y pueden maximizar mucho más su valor en mesa. Esto el tiempo dirá. Ahora mismo el competitivo va por la dirección de meter personajes que tengan ciertas sinergias entre sí, pero meter unidades muy buenas. Frente a otros que dicen, no, quiero jugar esa escena de tal película o de tal episodio de las guerras clon. Bueno, pues quiero poner justamente esas unidades y me da igual que sea fiable o fuerte o no en mesa. Son los dos extremos de la línea de cómo construir los Strike Teams. Todo está bien y cada quien pues jugará como quiera. Esta es una misma carta, ¿de acuerdo? De 4×6 que tenemos que tener siempre delante. Y después vamos a tener una carta que nos va a definir el perfil de ataque y de defensa de las unidades, ¿de acuerdo? Se llama la carta de forma o de postura, ¿vale? Stance en inglés. Hay algunas unidades que van a tener dos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Ahsoka Tano tiene esta, que es la forma quinta del Shin Reverse Grip, y tiene el Yar Kai, ¿vale? Al inicio de la partida, cuando despleguemos a las unidades, vamos a tener que poner una de estas dos perfiles, ¿vale? Y luego, cuando activemos a nuestra unidad, en cualquier momento de la activación, vamos a poder variar y cambiar esta carta, una por otra, ¿de acuerdo? Otras unidades solamente tienen un perfil, así que no hay mucho de lo que complicarnos. Vale, vamos a analizar la cartita de Yar Kai de Ahsoka Tano. Este lado de acá indica a qué rango puede disparar. Si aparece una rayita, pues efectivamente es que no tiene modo de hacer daño o de intentar hacer daño a distancia. Este simbolito de aquí indicaría cuántos dados de ataque, ¿vale? Recordemos que los dados de ataque son grises y tienen 8 caras. Cuántos dados de ataque puede lanzar esta unidad para intentar hacer daño. Y este dadito azul con un número 5 indica el número de dados que puede lanzar esta unidad cuando le hacen daño a distancia. Por tanto, Ahsoka Tano no puede hacer daño a distancia y cuando la disparan va a defender con 5 dados de defensa. Ahora, este dibujito de dos espadas láser cruzadas indica el perfil de combate cuerpo a cuerpo o de melee. Va a tirar 7 dados de ataque y va a usar 5 dados de defensa para parar el combate rival, ¿de acuerdo? Normalmente, si movemos de un lado a otro, vamos a ver que en este otro perfil va a ser mucho mejor a la hora de defenderse de disparos, porque va a lanzar 7 dados de defensa, y a diferencia va a atacar un poquito peor. En lugar de lanzar 7 a combate cuerpo a cuerpo, va a lanzar 6, pero también va a defenderse un poquito mejor. En lugar de lanzar 5, va a lanzar 6, ¿vale? Vimos que los dados tienen distintos resultados, ¿de acuerdo? Tenemos éxito normal, que es este dibujito de aquí, que es como una estrellita. Luego, esa estrellita en blanco dentro de un círculo negro es el éxito crítico, ¿vale? Y después tenemos el fallo. Tenemos este otro símbolo, que es el símbolo de expertise o de pericia en inglés, que se va a aplicar tanto en defensa como en ataque, ¿vale? Los dos tipos de dados tienen este tipo de resultados. Cuando tiremos nuestros dados, vamos a separar cada carita, ¿vale? Los éxitos normales, los éxitos críticos, los fallos y las pericias o expertise. Las pericias, ¿de acuerdo?,
van a tener efectos extras. Y esto es lo que va a definir un poco también qué perfil nos interesa usar más. En este caso, en el perfil del Jarkai, Ahsoka Tano, si saca de 1 a 2 pericias, vamos a meter directamente, vamos a sumar a nuestro pool de daño dos resultados normales de 2 hits normales, ¿vale? Si sacamos 3 o 4 pericias, vamos a sumar 2 resultados críticos, ¿de acuerdo? Y si es 5 dados o más, con la cara de pericia, vamos a sumar 3 resultados críticos. En defensa, ¿qué va a ocurrir? Bueno, normalmente vamos a cambiar resultados de pericia por éxitos en defensa, ¿vale? Este es el dibujito de éxito en defensa. En defensa no hay resultados críticos, ¿de acuerdo? Solamente hay o fallo, o pericia, o escudo, o lo que sea un éxito. Entonces, con 1 o 2 pericias vamos a conseguir un resultado de escudo, ¿vale? Que parará un resultado normal del rival, y vamos a poder convertir un resultado crítico del rival en un resultado normal. Por tanto, vamos a conseguir defender mucho más daños. Con un resultado de 3 o 4 pericias vamos a tener directamente 2 escudos, un crítico va a pasar a hit normal y además vamos a hacer una acción de movimiento que ya veremos cuál es, ¿de acuerdo? Y con 5 más, todo lo anterior, y encima vamos a poder curarnos a nosotras o a un aliado tanto daño como algún estado. Si pasamos al otro perfil, que dijimos que era el más defensivo, vemos que más o menos el ofensivo es igual, creo que no cambia nada. Bueno, sé aquí que en lugar de un tercer crítico es un éxito normal. Pero en la parte defensiva vemos que prácticamente es igual. Lo único que cambia es el número de dados que vamos a lanzar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, que quede claro. Hay algunos personajes que van a poder tener distintos perfiles, distintas formas de estar en la partida, ¿de acuerdo? Normalmente va a haber una más ofensiva y una un poquito más defensiva, ¿vale? Y en base a eso vamos a tirar más o menos dados y vamos a tener acceso a ciertas habilidades o ciertos efectos cuando tiremos los dados. Y por último, la última cartita, que es una de las más importantes, que es la de la orden, ¿vale? ¿Y esto por qué? Vamos a pasar a TTS para explicarlo bien. Estamos ahora en Tabletop Simulator, lo dejamos donde en el anterior video, ¿de acuerdo? Para hablar de una parte muy importante. Ya hemos visto todo lo que viene escrito en las cartitas de los personajes, ¿de acuerdo? Ahora toca que hablemos sobre las cartas de órdenes. Lo primero, como dije antes, estas cartas de unidad miden 4 por 6 y todas juntitas en línea recta miden más que el lado del tablero. Por tanto, necesitamos bastante espacio en mesa. Las cartas de las poses o de stands aquí están más grandes de lo que son en realidad, ¿de acuerdo? Son del mismo tamaño que las cartas de órdenes, que son de tamaño tarot. Mira aquí el ejemplo. Aquí tenemos una carta normal del tamaño estándar, ¿vale? Como Magic y ese tipo de juegos. Aquí tenemos una carta de tarot. Es mucho, mucho más grande y más ancha y más larga y más todo. Tenemos las cartas de stands, que es el mismo tamaño que las de las órdenes. Y luego tenemos las de carta de unidad, que son mucho más grandes que las de tarot, ¿de acuerdo? Con sus habilidades y todo. Bien. Entonces, algo importante que diferencia a otros juegos de Skirmish es que no podemos activar a quien nos dé la gana. Todas estas cartitas de órdenes las vamos a colocar en un montoncito aquí. Esta carta la vamos a dejar para luego. Maul y Ventress dan cada uno 3 puntos de fuerza. Los vamos a dejar aquí porque también los vamos a ocupar ahora, ¿de acuerdo? Como vimos antes, principalmente los puntos de fe los vamos a gastar para hacer habilidades de cada personaje por distintos costes. Pero va a tener otro uso. Cada vez que sea nuestro turno y queramos activar una de nuestras unidades, no podemos elegir cuál queremos, sino que tenemos que sacar una de estas cartitas y le damos la vuelta. Y en este caso ha salido la de Ventress. Vamos a tener que usar sí o sí a Ventress. La vamos a buscar, está aquí, entonces a lo mejor vamos a hacer una acción de movimiento, de salto y va a hacer un ataque, si pudiera, ¿de acuerdo? Ahora bien, muchas veces vamos a decir, es que no quiero de verdad activar a esta unidad, porque estoy esperando a que el rival se acerque, porque Ventress es solamente de cuerpo a cuerpo, así que
quiero esperar a que él se acerque para ya sí cargarle y poder combatir con él, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Podemos gastar un puntito de fuerza, lo retiramos de nuestro pool de puntitos y la pasamos a reservas. A continuación, sí o sí, vamos a sacar otra cartita, le vamos a dar la vuelta y ahora no hay otro modo, tenemos que activar el que salga. Activamos a Mol. ¿De acuerdo? Y a lo mejor viene para aquí, para estar oculto y esperar a una siguiente activación en el que poder hacer algo en este punto, en este objetivo, por ejemplo. Iría a nuestro rival y cuando nos vuelva a tocar a nosotros podemos decidir si utilizamos la carta que teníamos en reserva o sacamos una carta de nuestra deck. Si sacamos una carta de nuestro deck, sí o sí tenemos que activar esta. No podemos volver a pagar un punto de fuerza para pasarlo a la reserva porque ya existe una carta ahí, ¿vale? Tendríamos que utilizar primero a Shah, a Ventress, que el rival activara y ahora sí sacar una cartita y si no nos gusta pasarla pagando un punto de fuerza otra vez a la reserva. Y así hasta que todas nuestras cartitas se hayan gastado, ¿de acuerdo? Hayamos activado a todas nuestras unidades. En ese caso las volvemos a meter en un deck boca abajo, las barajamos y reponemos todos nuestros puntos de fuerza. Volvemos a tener 6 puntitos de fuerza. Y volvería otra vez lo mismo, hacer sacar cartita, decidir si la queremos utilizar o no, pasar a la reserva pagando un punto de fuerza, etc. ¿Vale? Hasta aquí, muy fácil. Ahora bien, existe una carta especial, que es la carta de Shatterpoint. Esta carta es un comodín, ¿vale? Si la sacamos, vamos a poder activar la unidad que queramos de la mesa, la que queramos, independientemente de que esté todavía en el deck, de que ya haya sido usada o de que esté en reserva. Independientemente de eso, vamos a poder utilizarlo. Esta carta es muy poderosa y normalmente cuando construyamos nuestro Strike Team vamos a tener que pensar más o menos en quién casi siempre voy a querer utilizar nuestra carta comodín, nuestra Shatterpoint Order. ¿Por qué? Porque utilizarlo en unos droides en alguna partida puede ser muy situacional, porque de pronto podemos mover 2 miniaturas y llevarla a 2 puntos para controlarlos o quitar el poder, quitar el control a las unidades de los rivales. Pero en otras vamos a querer utilizarlos en unidades que tengan mucho impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí todo pinta que Maul y Ventress van a ser unidades en las que vamos a querer poder activarlas 2 veces en cada ciclo de órdenes. Si las sacamos muy pronto, cuando tanto Maul como Ventress están muy lejos, pues quizá no la queremos usar, no la queremos malgastar, ni siquiera para poder activar otra unidad. Lo que podemos hacer es, la pasamos a reservas, pagando un puntito de fuerza, sacamos una nueva carta, hasta aquí es lo mismo, pero la volveríamos a meter en el deck y barajaríamos otra vez todo el deck, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre meter a reservas una carta de unidad o meter la de Shatterpoint. Activaríamos en este caso a los supercomandos y cuando nos vuelve a tocar, si en algún momento nos vuelve a tocar la de Shatterpoint, verás cómo va a estar la última. Ahora sí, ya habrán pasado cosas, ya tendremos a Ventress por aquí, tendremos al droide por acá, tendremos a Maul por aquí, a este supercomando. Y ahora sí, a lo mejor sí nos interesa volver a activar a Maul para cargar y hacer cositas que haría Maul en las películas. ¿Que no nos interesa? Podemos volver a pagar otro punto de fuerza, sacaremos una nueva cartita, incluiríamos Shatterpoint Card en el deck, barajamos y activaríamos la que hemos sacado, que son los droides. ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí todo súper claro. Y creo que no me he dejado nada así de lo que de lo que queríamos hablar el día de hoy. Ha sido bastante información, pero realmente en cuanto quede bien clarito en sus mentes, va a ser muy fácil analizar todas las cartas de las unidades y los personajes. Este tema de las activaciones aleatorias puede no gustar a todo el mundo. Es cierto que a diferencia de otros skirmish donde el jugador tiene todo el poder de decidir qué activa y qué no activa, aquí al ser aleatorio pierde un poco esa gracia y cae un poco más en la parte de improvisación. Pero tanto este punto de usar las fuerzas para retrasar activaciones, para retrasar órdenes concretas, como
adaptarnos a este tipo de juego, ¿no? Donde no vamos a poder depender de que sí o sí hacemos una última jugada con este supercomando para en el siguiente turno activarle y robar un punto. Eso no va a ocurrir salvo que robemos esta cartita. Vamos a tener que adaptar nuestro estilo de juego. Únicamente eso, ¿de acuerdo? Es menos control a cambio de de tener que jugar de otro modo y al mismo modo tener muchas más cosas que hacer con nuestras unidades. Si yo comparo el juego principal al que yo juego, el Kill Team, lo que puedo hacer, aunque ya no digo un super personaje, lo que pueden hacer un personaje de apoyo, como puede ser Kalani, comparado a lo que puede hacer un operativo cualquiera, incluso un especialista en Kill Team, no tiene nada que ver. Porque la capacidad de influir cada personaje, tanto en personajes rivales como en unidades amistosas o unidades aliadas, es brutal. Es brutal. El juego es muy distinto. Así que, por favor, no caigan en la trampa de decir, esto no me gusta porque en mis otros juegos se hace de otro modo. Hay que entender que es un juego distinto, donde los personajes pueden hacer cosas distintas, donde las unidades pueden tener capacidad de influir en lo que está pasando en la partida de modo distinto y donde el tempo de la partida es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que explicaba en el anterior video, en el que los puntos de victoria en cada activación se mira cuántos puntos de control controlas y cuántos puntos te vas a llevar, y esto va a estar continuamente cambiando, a diferencia de Kill Team, donde se activan todas las miniaturas y ahí ya se mira quién puntúa y cuánto se puntúa. ¿De acuerdo? Son juegos distintos, con tempos distintos, mecánicas distintas. Por favor, les invito a que prueben para que puedan basar su opinión y en base a la práctica y no únicamente en la teoría. Y hasta aquí este video analizando las unidades y cómo construimos las listas. Adelanto que va a venir mucho contenido analizando absolutamente todas las unidades del juego, tanto sus reglas como su lore, como sus posturas y demás. Y también vamos a ir haciendo listas y analizando las listas que se juegan más en torneos y que estoy viendo que se usan más en Discord. Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente. Chao, gente.